Buenos días, Dios le bendiga a todos en esta preciosa mañana, el cual el Señor nos concede para así disfrutar este día tan precioso y maravilloso que el Señor nos ha encomendado. Soy su hermano Eulogio Reyes, me congrego en la Iglesia Evangélica Menonita Fuente de Luz, mi pastor Carlos Eduardo Pérez. Y en esta preciosa y maravillosa mañana traemos una reflexión espiritual. Y mi reflexión es basada a un tema y elaboramos también el subtema de este glorioso tema, el cual es el siguiente: abnegación. Abnegación, y como subtema, el deber de todos los creyentes. Abnegación, el deber de todos los creyentes. Quisiera leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, el cual dice así, en el nombre de Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La expresión de Jesús con relación a lo que podríamos llamar como abnegación. Ahora bien, cuando hablamos de abnegación, hablamos de cruz, ¿verdad? Cuando hablamos de cruz, hablamos de continuar con fe y no ceder a los apetitos mundanos. O sea, que estamos hablando de caminar con fe en los caminos del Señor y no ceder a los apetitos mundanos. Cuando nosotros andamos con fe en la senda del Señor, que senda quiere decir caminos estrechos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de senda, hablamos de camino, ¿verdad? Entonces, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, cuando hablamos de abnegación, hablamos de acción que se sacrifica, o sea, o alguien que se sacrifica o reacciona a sus deseos o intereses. O sea, alguien que se sacrifica no reacciona por lo menos a sus apetitos o a sus intereses por motivos religiosos. Ahora bien, tenemos una enseñanza con los apóstoles. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos se abnegaron a todas las cosas, dejaron todas las cosas. Pedro dejó todas las cosas y los demás apóstoles dejaron todo por amor a Jesucristo. En pocas palabras, ellos se abnegaron. Entonces, la Biblia dice en el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, reitero, cruz, continuar con fe. Amén. Continuar con fe en la senda del Señor, abandonar los deseos mundanos y vivir una vida consagrada al Señor. Jesús dice: si alguno viene a mí y no deja padre, madre, hijo e hija por mí, no es digno de mí. El Señor nos llama a que tengamos un constante sacrificio, que vivamos bajo un constante sacrificio, porque por amor a Él, por amor a Él. La cruz representa la responsabilidad, pero también representa el pacto de un hombre para con Dios, la cruz. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que cuando nosotros tenemos a Cristo por dentro, cuando nosotros obedecemos al Señor, pues esto quiere decir que hay un abandono a lo que es la vieja vida y un despertar en la nueva vida, tal como dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos da novedad de vida, el Señor nos da un nuevo estilo de vida, el Señor nos coloca en situaciones diferentes. Por eso el apóstol Pablo aquí escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 13, el cual dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? El apóstol Pablo lo especifica muy claro en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora bien, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, deseo desordenado, malas pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, hechicería, pleito, celo, ira, contienda, todas esas cosas viene involucrado en lo que son las obras de la carne. Amén, las obras de la carne. ¿Cómo podemos contrarrestar las obras de la carne? ¿Cómo podemos nosotros abnegarnos a las obras de la carne para vivir conforme al Espíritu? De manera clara y específica, entendemos que la solución de este problema está en el versículo 22 de Gálatas 5. Dice acá, más el fruto del Espíritu es amor. Primero dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23 dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. O sea que algo bien diferente o bien importante lo que nosotros debemos de hacer para que las obras de la carne no cobren vida en nosotros. Debemos de andar por el Espíritu, obedecer al Espíritu y hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, pues entonces nosotros nos estamos anegando a las tantas cosas que hoy se han manifestado sobre toda la raza humana. Y es importante entender y reconocer a usted que me está escuchando. Si usted es una persona que tiene cierta debilidad, es porque usted no se ha sometido a la directriz o a la dirección del Espíritu en su vida. Ahora bien, dice acá, 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En pocas palabras, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. O sea que cuando nosotros nos acomodamos o nos acoplamos al mundo, no estamos obrando o no estamos actuando como el Señor quiere que nosotros actuemos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el sistema mundano es un sistema diabólico. Impera el diablo en este sistema, el sistema mundano. Por esa razón, nosotros que somos llamados como embajadores debemos de fijar nuestra vista hacia nuestra embajada, hacia el cielo. Amén. Pablo dice que somos peregrinos, que nosotros somos embajadores del reino y que como embajadores nosotros debemos preocuparnos más en los negocios del Padre que en los negocios del mundo. Por esa razón, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que en quienes va a imperar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, en aquellos que vivimos una vida no agradable a este mundo, sino agradable a Dios. Amén. Entonces, este mundo nos ofrece cosas. En este mundo hay muchas cosas. No podíamos decir no, que el mundo es malo, no podíamos decir que en el mundo no hay nada. Sí, en el mundo hay muchas cosas agradables para la carne, para satisfacer los apetitos carnales, para satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Eso en el mundo para la carne es bueno. Pero el Señor nos manda a que muramos a eso, a que no le demos cabida a eso. Amén. Y eso es algo que combate en nosotros, combate con nuestros miembros. Es algo que a veces llevamos dentro. Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es anegarnos a esos deseos. Cuando la carne te quiere llevar al pecado, tú te anegues a ese pecado. Y le diga a tu carne que no, que tú tienes un dueño. Y seguir la voluntad del Espíritu de Dios en tu vida para que conozca la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo? Sacrificándonos con Él. Sacrificándonos en Él.
tal como dice ahí mismo Romanos capítulo 12, verso 1. Os ignoráis, dice acá, que presentéis os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la parte que estuve relatando, reitero, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nuestro entendimiento viene a ser renovado? A través de la palabra de Dios. Es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a interactuar con nosotros. Es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en nosotros, comienza a mandarnos, comienza a guiarnos y comienza a bendecirnos. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos siempre hincapié en la palabra. El que habla de los hombres peca, pero el que habla de Dios edifica. Cuando usted habla de la palabra, usted edifica. Cuando usted habla del hombre, usted peca. Amén. Entonces, ¿cuál es la dirección del Espíritu para con nuestra vida? Que nosotros siempre hablemos de Dios. Que siempre nuestra boca esté llena de Dios. Que nuestro corazón esté lleno de Dios. Ya que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está inundado de la gracia de Dios, pues tú hablarás de la gracia de Dios. Pero si tu corazón está inundado de los deleites pecaminosos de esta vida, de este mundo, pues tú vas a hablar de los deleites pecaminosos de este mundo, de la carne, de sus pasiones, de su deseo y de todas las demás cosas. O sea, en esta mañana te exhorto en el amor del Señor Jesucristo que te anegue a los deseos pecaminosos y que vive una vida positiva a los deseos espirituales que nos van a llevar a Dios. Dios le bendiga.